Feliz día, chicos. Idea Marketing Podcast, siempre juntos. Qué placer escucharlo así. Segunda jornada, segundo momento de la fase de grupos, de esta fase de grupos muy interesante, que pensábamos que podría llegar a ser un tanto aburrida por los encuentros que habían, por los equipos tan poco conocidos que estaban pues en los cruces. Quizá un Cabo Verde, como ya lo venía mencionando en el video anterior, pero equipos que sin duda alguna, a pesar de su poca relevancia en la historia del fútbol, han logrado pues dar un gran espectáculo, que es lo que busca el futbolero, un gran espectáculo, que es lo que busca el amante del fútbol. Entonces seguimos muy pendientes del Mundial. Idea Marketing es el canal, redes y conexiones de mucho valor, especialistas e invitados especiales que comparten con nosotros en alimentación, en ventas, marketing y negocios, siempre juntos. Y tenemos unas selecciones o equipos que nos dan sorpresas, nos dan espectáculo, que es lo que estamos buscando, ¿ok? Pero también tenemos selecciones que ya sabemos cómo juegan, sabemos la historia que tienen, la historia que nos han brindado históricamente. Tenemos la selección de Brasil, una selección de Brasil que actualmente tienen a Carlo Ancelotti como el entrenador, como pues el director técnico. Un Ancelotti que ya venía de pues entrenar al Real Madrid y tenía entre una de sus piezas más importantes a Vinicius Junior. Y Vinicius Junior, que es un jugador que fundamental en lo que es el equipo brasileño. Vinicius terminó siendo MVP contra Haití, un partido en el que Brasil pasó absolutamente por encima del equipo haitiano. Pero queremos ver a esa Brasil, esa verde amarela, con ese mismo empuje contra otras selecciones con un poco más de exigencia, ¿no? Pero sí vimos un Vinicius Junior muy parecido al Real Madrid de Ancelotti Junior. Ancelotti Junior. Muy parecido al Real Madrid de Ancelotti, porque vimos a un Vinicius que, a pesar de la lesión de Rafinha, que aunque Rafinha no ha tenido una gran actuación en este mundial, igual sigue siendo una pieza clave. O sea, siguen siendo jugadores de categoría, siguen hasta en un pase, un control, o el fútbol moderno es de quién hace las cosas, no en el menor tiempo, pero quién las hace más efectivas, digámoslo así. Y sin duda alguna Vinicius Junior es eso, es ese jugador que te brinda esa tranquilidad, ese empuje, esas ganas de ganar. Entonces se fue con un gol y le dio 2 asistencias a Mateus Cunha. Una que fue prácticamente un rebote que quedó allí en el corazón del área, y que Mateus Cunha, 9, estaba jugando de 9 en ese momento, aunque se retrasa un poco su posición, no perdonó. Tuvimos también Alemania, jugó contra Costa de Marfil. Alemania, a pesar de que Costa de Marfil hizo un gran partido, Alemania logró llevarse la victoria por tan solo un gol de ventaja. Y la decepción, que sí lo es, porque la selección sudamericana, hablamos de Ecuador, venía, o sea, se llegaba al Mundial como una gran favorita, como una selección que podría dar una sorpresa, o quizá podría llegar incluso hasta cuartos de final, que no es imposible, creo, que llegue. Pero hemos visto 2 empates de la selección ecuatoriana, vemos que tienen muy poco gol, muy poco tenacidad, o sea, no tienen efectividad. Vemos que se posiciona tercera, podría clasificarse solamente con la regla de los terceros. Perdió contra Costa de Marfil, ganó un punto contra Curazao, es correcto, la fecha pasada, un partido que pudo haber ganado, y que ahora el partido que
le queda para poder sobrevivir o para poder aspirar a posicionarse y a quedarse en ese tercer puesto es contra Alemania. Una Alemania que le metió 7 a Curazao y que Costa de Marfil no pudo anotarle el gol del empate. Vemos esa situación de Ecuador cuando tiene jugadores como Piero Hincapié, jugadores como William Pacho, jugadores como Enel Valencia, jugadores como este muchacho Kevin D, no recuerdo el nombre, pero son cracks. Entonces Moisés Caicedo, yo no le veo explicación, pero sin duda alguna es una gran decepción lo de Ecuador en este mundial, y se esperaba mucho más de ellos, muchísimo. Yo era una de las personas que pues lo veía como claro candidato a hacer un buen espectáculo. Y hablando de buenos candidatos, tenemos a Estados Unidos, que sigue haciendo un mundial increíble. Vemos una Turquía que cae eliminada, un Paraguay que le pudo ganar a esa Turquía de manera increíble, y vimos cómo se hizo la regla Prestiani, de aquella que cuando el jugador se tapa la boca pues es roja directa. Entonces, claro, se tapa la boca para decirle algo a alguien, entonces es roja directa de inmediato. Partidos atractivos hay pocos en esta fase de grupos, y hablamos de atractivos en el sentido de esas dos selecciones que quizá uno quisiera ver, pero sin duda alguna, como ya lo venía diciendo, este mundial no nos ha dejado tristes o con partidos aburridos, y muy pocos han sido así. México ya está clasificada, uno de los pues anfitriones de este mundial, ya está clasificado, y seguimos muy pendientes de este mundial. Ecuador-Alemania el 25 de junio, también tenemos el Uruguay-España el 26, son los partidos más atractivos que veo, y ya el 27 el Portugal-Colombia. Son partidos muy atractivos, 3 partidos seguidos, 3 días seguidos, en los que tendremos esos partidos para analizar, para ver detalladamente cómo se desempeña cada uno de los equipos, y todos los equipos son buenos y son grandes candidatos para llevarse este Mundial 2026. Y nos vamos, aquí Miguel Saavedra, pendientes a una próxima entrega. Siempre lo mejor a quien escucha lo importante. Todo lo que dudas aquí lo puedes confirmar.